Puerto del Sol, Ricardo, y justamente eso es lo que nosotros perseguimos. Que ese tipo de empresas, al finalizar ya el año, si ellos no presentan en esas asignaturas que de emprendimiento, ese proyecto, entonces automáticamente no pueden promover, no es tan hábil ya para ser egresado del centro. Cuando yo le decía ahorita que ellos vendían sus productos y vendían lo que producían ahí, es porque durante todo ese tiempo, inclusive con una supervisión muy estricta, ellos han estado en proceso de fabricación de todo eso que ellos ponen a la venta, que puede ser una empresa de servicio, puede ser un producto ya terminado o una empresa que de alguna manera tiene una función social en la comunidad. O sea que realmente eso causa un impacto y es un impacto permanente, no solamente en la vida de esos estudiantes que uno tiene allá, sino en la vida de esas familias de donde provienen esos estudiantes. En ese sentido, Gerson, por ejemplo, algo que se ha criticado mucho de las escuelas es que a veces el contenido de las escuelas no están conectadas con el mundo real. Es decir, por ejemplo, a un estudiante se le da biología y nunca ha sembrado nunca en la vida un árbol. Entonces, así mismo como usted ha planteado con esa misma carrera técnica, el muchacho recibe formación, por ejemplo, en electricidad, puede hacer un robot, puede hacer, inventar sistemas, que una persona es empresario y dice, pero con esto yo me puedo ahorrar 3 millones de pesos al año, pero la producción intelectual que pudo permitir la fabricación, algo tangible, genera un impacto positivo en una empresa y además de eso con ese mismo impacto en la comunidad. O sea que las escuelas ahora se están, por lo menos en el caso del Politécnico, está conectada con la misma realidad. Así es. Y ciertamente, tengo una experiencia muy bonita que contarle, Ricardo. Que bueno, yo veo que usted está muy empapado de estos temas. Y es que un estudiante de lo que teníamos allá, primero hicieron un proyecto en nuestro centro. El área de instalaciones eléctricas se impartía una asignatura que se llamaba PLC, que es lenguaje lógico programable. El timbre de allá, una persona no tiene que irlo a tocar. Ese timbre ellos lo programaron y ya a las horas que ese timbre debe tocar lo hace automáticamente. Pero dentro de esos mismos estudios. Estamos de regreso en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Estamos ahora en este espacio, en entrevista en exclusiva, con Gerson Santana, subdirector del Politécnico Francisco Antonio Batista, abordando el papel que tiene la educación técnico profesional en el mercado laboral, el impacto social. Antes de la pausa, Gerson nos comentaba que, dadas las condiciones climáticas, geográficas y el potencial minero de la provincia Monseñor Noel, que se deberían de dar carreras técnicas en el área de geología. Y me acordé de una entrevista que le realizamos hace una semana y pico a un periodista chileno, Juan Pablo Aracena, donde yo le preguntaba, estamos cercanos, hablamos el mismo idioma, ¿por qué desde Chile no tenemos un acercamiento para que ustedes nos sigan formando en el tema minero, en el tema petrolero, en el tema de las cosas que administramos? Si tenemos una mano de obra altamente calificada que podamos explotar nuestra propia riqueza natural. Y ahí se da una especie de un problema político, porque cuando no hay voluntad política para hacer las cosas, lo obvio, como que no se ve, como que uno necesita un informe de Harvard y la realidad está ahí, necesitamos formar técnicos en ese sentido. Gerson. Sí, inclusive, mire, aquí es algo tan elemental que aquí inclusive deberíamos nosotros estar formando nuestros estudiantes en manejo de recursos hídricos. El agua, sí. Porque si usted un levantamiento rápido, usted se da cuenta de la cantidad de empresas, por ejemplo, que provee agua a la venta, pero esos manejos hídricos, nosotros con tantos ríos, ¿verdad? Con tanta naturaleza, deberíamos, y uno de los pueblos con mayor índice de lluvia por año, de mayor pluviometría, entonces deberíamos de tener personas formadas para que esos recursos, un recurso tan valioso como el agua, pues pueda ser manejado de la mejor manera posible. Sí, se optimice ese recurso. En ese sentido, Gerson, usted es matemático. Así es. Ha tenido una experiencia en las aulas impresionante. De hecho, vi
me dieron comentarios positivos de usted Qué como bueno. uno de los mejores matemáticos No, de- eso del, quizás. del municipio por la didáctica y la forma en la que enseña. Entonces, pasando de la calidad del sistema educativo a áreas puntuales como la matemática, hemos visto que hay dificultades históricas porque la matemática se enseña de manera creativa. Sí. Desde su experiencia, ¿qué ha pasado? ¿Por qué las matemáticas no han sido un punto de partida excelente en las escuelas? Mire, usualmente, y no por culpa de los docentes, porque los docentes han sido formados en un sistema que realmente no se ha adaptado a los tiempos en los que estamos enseñando. Por ejemplo, yo escuchaba a alguien que decía una vez que si nosotros observamos, le tomamos una foto a un aula del, de los años 1920, 1930 y tomáramos una foto inicios de los 2000, íbamos a ver que las aulas iban a tener la misma característica. Cuando usted ve que antes un teléfono era grande, ahora tenemos un teléfono más pequeño, o sea que todo ha cambiado, pero muchas veces la forma de cómo se aborda el aprendizaje. El aprendizaje, continuamos todavía con el mismo método. Y eso es realmente de las cosas que quizás han impedido ese desarrollo exponencial y que la matemática sea una fortaleza en nuestro caso. Por ejemplo, la matemática obligatoriamente hay que relacionarla con situaciones donde el estudiante pueda palpar en su vida cotidiana y darle utilidad a eso que ellos aprenden, eso que ellos practican, que no se quede en lo abstracto, que no se quede sencillamente resolver un teorema, que al final, aunque lo resuelva de la mejor manera, que él se quede pensando, bueno, y al final, ¿para qué me sirve la resolución de este teorema? Claro. O sea, la idea es que ellos le vean una función útil a eso que aprenden, y cuando ellos le vean una función útil, o cuando se determine una función útil a eso que realmente enseñamos, pues el estudiante se va a enamorar de las matemáticas. Otro de los aspectos es que en el aspecto tecnológico nosotros no tenemos talleres de matemáticas, talleres tecnológicos de matemáticas. Si usted observa y usted va a cualquier centro educativo, nosotros tenemos talleres de todo, inclusive tenemos laboratorio de ciencia, tenemos laboratorio de ciencias sociales, tenemos laboratorio de química, pero usted rara vez ve un laboratorio de matemáticas, cuando deberíamos de tener un laboratorio donde los centros puedan captar a esos estudiantes que tienen habilidades en el área, que tienen esas competencias desarrolladas. Entonces, Claro. En ese sentido, varias personas se siguen conectando en esta transmisión, en esta entrevista en exclusiva a Gerson Santana, subdirector del Politécnico Francisco Antonio Batista. Tenemos a Juan González, Juan Luis Reyes, Scarlen, Berenice, y otras personas también se siguen conectando en esta transmisión en Conexión Ciudadana en YouTube con esta entrevista en exclusiva. En el año 2022 se realizó la prueba PISA y arrojó que todavía la República Dominicana tiene deficiencias críticas en lectoescritura y en matemáticas. A partir de esos datos del año 2022, el Ministerio de Educación ha tenido una política para elevar el nivel en los estudiantes en enseñanza, en el sistema escolar. yo entiendo que se han hecho esfuerzos, pero esos esfuerzos no se han canalizado a través de estrategias que le permitan ser exitosas en ese aspecto. Esas dos áreas que usted acaba de mencionar, especialmente la matemática, la lectoescritura, debe de empezar a desarrollarse en la primera infancia de ese niño, desde pequeño, cuando vayan ahí, con recursos que deben implementarse en cada uno de los centros, con profesionales formados y capacitados para trabajar eso. Inclusive hay una encuesta que más de un 60% de maestros que imparten el área de matemática no han sido formados en el área. Sencillamente eran maestros que tenían la capacidad, tenían la habilidad, tenían las competencias, pero formarse a nivel de maestría, aquí por ejemplo en doctorado, maestros que puedan formar a maestros en esta área tenemos muy pocos. Y yo entiendo que lejos de muchas veces contratar a profesionales
del extranjero, yo entiendo que nosotros podemos hacer un nicho y mandar a formar profesionales. Y esos profesionales, una vez que estén en el país, pues insertarlo para multiplicar esos conocimientos. Eso es algo que realmente nos hace falta. Y hacer de esto una prioridad en el sistema educativo nacional. Porque muchas veces, por ejemplo, sin restarle mérito al área de ciencias sociales, usted se siente, muchas veces se memorizan fechas, aunque luego de esa memorización usted tiene que hacer un análisis para sacar ya muchos elementos, pero es diferente a la lectoescritura, como usted decía. Un estudiante que no te sepa leer de manera crítica un texto, es un estudiante que por mucho que quiera, a la hora de emitir un juicio, va a tener limitaciones. Pero si le formamos esa lectura crítica, y también eso va de la mano con la criticidad que tiene y la objetividad que tiene la matemática, yo entiendo que va a ser un individuo sumamente meticuloso, un individuo que va a tener las competencias necesarias para el abordaje de muchos problemas. Claro. Señores, estamos con Gerson Santana, subdirector del Politécnico Francisco Antonio Batista. Gerson, este espacio es súper interactivo. Las personas llaman, emiten comentarios. Por ejemplo, en esta transmisión que tenemos con usted, ha escrito Carlos Ortiz, de los temas que estamos abordando. Dice Carlos, es preferible la promoción de carreras agronómicas y ambientales. Yo no creo que este territorio aguante más explotación minera. Saludos a ambos. Aquí hay un inmenso potencial agropecuario. Esa es la tendencia que debemos seguir, ya que es sostenible y muy rentable, comenta Carlos Ortiz. No, yo de hecho me uno al comentario que decía Carlos Ortiz, y justamente ese aspecto medioambiental también lo comparto al 100%. Antes quizás que Carlos estuviera en contacto, nosotros decíamos, por ejemplo, el manejo de los recursos hídricos. Claro. Hablábamos también sobre el desarrollo de lo que es el ecoturismo sostenible, sobre todo, para nosotros desarrollarnos como provincia, y es realmente un juicio que yo estoy plenamente de acuerdo con ellos, y en esa parte, la parte que tiene que ver ya con la explotación indiscriminada en lugares donde sabemos que al final nos van a quedar cierto tipo de daños irreversibles muchas veces. Entonces, valorar eso en su justa dimensión. A ver si ese sería el camino, la tendencia. Nosotros optamos, Carlos, igual que usted, por un tipo de proyecto más sostenible para esta generación y las futuras generaciones. Claro, en ese sentido, sobre la misma educación, vinculándolo con la enseñanza de las matemáticas, hemos visto que en República Dominicana y también a nivel de América Latina hay poca innovación en sectores estratégicos, puntualmente las tecnologías. Uno dice, ¿por qué se da eso? Hay, de hecho, un problema de base, como las deficiencias en matemáticas, que no ha permitido que seamos, por ejemplo, una potencia en el Caribe a nivel de patentes. Por ejemplo, porque si no hay una buena base en matemática y física, ¿cómo podemos competir con Chile, con Uruguay, con Argentina? O sea, que por ejemplo, son países que destinan muchos recursos para formar personal, por ejemplo, en las áreas de las ingenierías. En ese sentido, Gerson, ¿qué debería de hacer la República Dominicana para focalizar y para, digamos, darle mayor insistencia a la enseñanza de las matemáticas como un eje del desarrollo nacional? Mire, hay países como Finlandia, estuve leyendo, y otros países que destinan, inclusive en muchos de los casos, un 25% a los maestros que imparten este tipo de asignatura. ¿Por qué? Las matemáticas tienen aplicación en todas las áreas, en todas las ciencias. Entonces, como usted acaba de decir, es un pilar en lo que es la base, en lo que es el conocimiento y el desarrollo de los pueblos. Algo que yo entiendo que debería de promoverse en las universidades, tener un departamento especializado en el desarrollo y el estudio permanente de las matemáticas, donde a nivel nacional inclusive hay profesionales dominicanos que trabajan en otros países, tengan una especie de cónclave en estos países donde se discuta el avance, el desarrollo de las matemáticas, y que las universidades como tal, aquellos que aspiran a
a incursionar en esto y que sean buenos, pues que el mismo Estado pueda solventar en parte esa inversión que se va a hacer en ese profesional. Que se va a hacer en ese profesional. Hay estudiantes que de hecho son bastante buenos ya de último año y que muchas veces salen de los centros, aún siendo buenos en esas áreas. Un estudiante que sea bueno, que se beque y que se envíe a estudiar eso, Ricardo, es un estudiante que no solamente va a aportarle al área, sino que con su juventud, con la experiencia del momento y la energía que lleva, eso va a ser un catalizador de cambio. Decía usted que usted como que no ve ese despliegue, porque usualmente, mire, hace algunos años yo fui a la universidad y vi a todos mis maestros allá, me dio una alegría enorme verlo, pero yo vi pocos maestros nuevos en el área. Entonces, hay maestros que son... Es un indicador, Gerson. Claro, eso implica dos cosas. Muchas veces que aunque esos maestros que de alguna manera que nos formaron a nosotros son excelentes, son muy buenos, pero debe existir ese relevo generacional, que de alguna manera sea el puente entre la experiencia ya de esos que nos han formado y lo que nosotros queremos ya a corto, mediano y largo plazo como futuro. Claro. Sí. En ese sentido, Gerson, dado el esfuerzo que realicen, digamos, desprestigiar a los demás docentes de otras áreas, pero dado el esfuerzo que realizan los profesores del área de matemáticas, ¿deberían de ganar más desde el punto de vista monetario y de incentivos? Bueno, en el caso de Finlandia, que cuando hablamos de educación, hablar de Finlandia, hablar, por ejemplo, de Corea, hablar de otros espacios, le tienen estipulado un incentivo extra. Porque como yo le dije, de manera particular, las matemáticas tienen un campo de aplicación en toda la ciencia. Por ejemplo, las telecomunicaciones, es imposible hablar de telecomunicaciones sin que directamente no se aborde la matemática. Por ejemplo, programación. Inclusive en la medicina, a las enfermeras, ellas me estaban explicando, no, profe, para colocarle una inyección a alguien debe haber por el peso corporal, y ellas hacían un ejercicio bastante interesante. O sea, que no hay una área donde no se forme y donde no se desarrolle, que se desarrolle sin la presencia activa de lo que son las matemáticas. En los últimos años nosotros hemos visto que inclusive aquí en el país hay centros que han ido y han competido y han ganado premios en la NASA. Olimpiada. Sí, Olimpiada. En este renglón, inclusive los últimos que fueron, vimos que construyeron vehículos que podía de alguna manera circular en el terreno accidentado de Marte, de la Luna y otros países. Y el común denominador que nosotros veíamos entre ese espacio es que el área de matemáticas de esos centros que participaron y ganaron internacionalmente eran de las mejores del país. Y esto de alguna manera es un termómetro que nos dice a nosotros que si se desarrolla el área de matemáticas, pues entonces las demás áreas van también a tener su avance. A propósito de eso, Gerson, muchos de esos jóvenes talentosos de escuelas públicas, de politécnicos, hasta de colegios bilingües que ganan esa competencia de robótica y matemática, no se hacen virales, pero otras conductas se hacen más virales, porque si esos son los paradigmas de éxito que deberían ser emulados por la juventud y por el pueblo en sentido general, no se hacen virales y los demás sí. ¿Cómo luchamos contra eso? Yo entiendo que nosotros como sociedad debemos revisar nuestra escala de valores. Nuestra escala de valores. Porque cuando nosotros celebramos más una anticonducta, que por ejemplo cuando Marilady Paulino nos trae a nosotros un premio de otros países, y lejos de ver a Marilady como un modelo a seguir, vemos por ejemplo otras personas que están que son influencers en los medios y que tienen una influencia masiva. Nosotros inclusive hasta validamos muchas acciones de eso. Nosotros como comunidad, como sociedad debemos de revisarnos. Y debemos de revisarnos porque cuando las escalas de los valores de aquellas cosas que dañan, quizás que corrompen y que no le aportan tanto a la comunidad, se valoran por encima de aquellas que sí. Entonces eso nos dice que no vamos por buen camino. En ese sentido, atención Ministerio de la Juventud,
eh, entiendo yo, profesor, por un tema de hasta de acto de justicia, a propósito del caso de Marilady Paulino, que usted menciona, hace rato ya que a Marilady Paulino debieron de darle el Premio Nacional de la Juventud. Yo entiendo que Con sí. eso no se está desmeritando a las otras personas que se lo han ganado en los últimos 4, 5 años, pero una muchachita de Nizao, sin Bien. posibilidades ninguna, no había ni televisor en su casa, Así es. y ha ganado competencias a nivel internacional que todavía el ministerio parece como que no está en lo que tiene que estar. Entonces una muchacha de ese nivel, de esa categoría, por un tema hasta de justicia, porque Marilady Paulino es un referente para la juventud desde el punto de vista de la misma superación personal y un orgullo nacional. No, ciertamente estoy de acuerdo con usted. Y justamente cuando se promueven ese tipo de figuras, no es ni siquiera necesario, no va a ser ni siquiera necesario nosotros hacer referencia a figuras que poco le aportan a lo que nosotros queremos tener como marca país. Marilady Paulino, por ejemplo, ha permitido que en espacios del mundo que no se sabía que existía en Latinoamérica un país que se llama República Dominicana. ¿La conocen? Una isla pequeña. Marilady Paulino ha sido una embajadora que le ha dicho a esos países, sí, hay un país, y realmente en ese país hay buenos deportistas, hay buena gente, y sobre todo somos dominicanos. Claro. Sí, embajadora. Claro que sí. Gerson, en ese sentido, aquí otros comentarios, dice Carlos Ortiz, en ese tenor percibo una sobreoferta de áreas que se repiten en los politécnicos, lo que provoca una sobreoferta de jóvenes, con la misma carrera técnica cuando termine el bachillerato. Un politécnico que se especialice en ciencias fácticas y tecnológicas sería de gran utilidad. Las matemáticas son fundamentales para el desarrollo. Eso comenta Carlos Ortiz en esta transmisión, en esta entrevista con Gerson Santana. Sí, Carlos, como siempre, poniendo la bala en la diana. Y ciertamente nosotros comentábamos eso ahorita, que deberíamos de alguna manera de abrir ese paraguas, ¿verdad? De abrir ese paraguas y tener ofertas en educación técnico-profesional que impacten de manera positiva la comunidad. Y hacer una evaluación de qué necesitamos como comunidad. ¿Qué necesitamos? Por ejemplo, acá, el que va al área, por ejemplo, de Blanco. En Blanco hay unos proyectos hermosísimos. Pero ¿qué le falta a esos proyectos? Le faltan empresas que puedan vender eso como una opción ecoturística sostenible. Quizás esa era la parte de mercadeo que nosotros necesitamos, de personas que puedan emprender sin importar el área que sea. Pero vuelvo y repito, acá ciertamente debemos de hacer un análisis. El mismo Ministerio de Educación, yo entiendo que es el que debe de con los técnicos que tiene ya especializados, hacer un levantamiento. Y en función de ese levantamiento, pues es fácil determinar a ver qué persigue cada una de esas áreas. Claro. En ese sentido, otras personas también se siguen conectando. Vemos a Cándida Mejía. Saludos, Cándida. Gracias por su sintonía en Conexión Ciudadana. A propósito de la educación, de las matemáticas, cómo impacta al desarrollo, Gerson, usted ha viajado a varios países a nivel de América Latina. Así es. ¿República Dominicana podría exportar mejores modelos de enseñanza en las matemáticas para dar un salto cualitativo importante? Mira, aquí tenemos buenos profesionales. Ahora, ¿qué nos ha faltado? Quizás que el Estado invierta más en lo que es la formación continua de esos docentes bien formados. En estudios recientes se ha determinado que, por ejemplo, cuando se traen profesionales de otros países, cuando se hace esa importación, la educación mejora entre un 12%. 12%. Sí, pero inmediatamente estos profesionales salen, se retiran, vuelven a sus países. Eso que se avanza, entonces vuelve otra vez. Ahora, la experiencia que nos han dado algunos estudios dice que cuando se forma un profesional que está consciente de su contexto y esa formación es continua, vemos que hay un aumento en la calidad educativa de un 20 a un 25%. O sea, es mayor, casi el doble. Claro.
es mayor, y no solamente que es mayor, sino que es algo que se queda permanentemente y que su tendencia es aumentar considerablemente. Yo entiendo que si se invierte en la formación continua de docentes, se invierte en proveerles los recursos que necesitan como para realizar su trabajo. Hace años que en muchos centros se está hablando de la PDI, son las pizarras digitales inteligentes, o las pantallas digitales inteligentes, que le permiten a ese maestro tener una conexión mucho más cercana y mucho más profunda con los estudiantes, ya que nosotros estamos en una era digital. Y el lenguaje de la época de esos Y es muchachos. el lenguaje de la época. Entonces, ¿qué pasa? Que es un lenguaje que va a ser atractivo para esos estudiantes. Es un lenguaje que va a captar más su atención, inclusive. No solamente va a captar más su atención, sino que lo estaría capacitando para hacer frente a los retos que exigen estos tiempos. ¿Eh? Si van a otros países y de alguna manera tienen que adaptarse a eso, lo van a hacer fácil, porque ya es algo que ellos han visto. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que lo que hace falta es más inversión. Que si por alguna razón es necesario traer especialistas en diferentes áreas, pero que se forme ya con un individuo que esté contextualizado. Cuando viene un profesional de otro país, lo primero que tiene que hacer es contextualizarse, Claro, ver cuál es mi realidad. contexto, porque es otra realidad diferente. Y quizá la forma en la que él va a enseñar tiene que ver mucho en cómo él ha sido formado y en el contexto donde él haya sido Porque formado. imagínate un europeo, por ejemplo, un español o un francés, enseñando matemáticas, muchachos que han estado bien toda la vida, y lo traen al contexto dominicano con algunas dificultades muy estructurales, de casa, del entorno, del barrio, o sea, eso dificulta mucho. Claro que sí. Inclusive hasta la forma en cómo se manejaría lo que es esa interacción. Sí. Porque quizá esa persona viene pensando en capacitar con una serie de recursos que para él es algo común. Normal. Claro, de esos otros recursos. Pero aquí usted va a un centro y aquí hay centros que muchas veces ni agua tienen. ¿Eh? Que eso es un servicio básico, es un servicio. Pero hay centros, vuelvo y les repito, con la PDI, y aquí usted quizás se tope con su pizarra, su marcador y su cosa. O sea, que el contexto realmente no nos garantiza. Ahora bien, si formamos a esos docentes de aquí dominicanos, que son docentes muy buenos, que son docentes que conocen su contexto, tenemos entonces la oportunidad de introducir cambios, pero introducirlos desde adentro y quizás con un efecto mucho más permanente. Claro. En ese sentido, recuerdo a un periodista y abogado argentino, Andrés Oppenheimer, que es un crítico del sistema educativo a nivel de América Latina. Ha escrito cerca de 3 libros criticando esos procesos y critica, bueno, América Latina, por ejemplo, crece económicamente por varias razones. Primero, por el aumento de exportaciones, por ejemplo, en commodity o producto básico, pero no le agregan valor. Okay. Usted exporta cacao, pero te lo traen de allá para acá más caro, sí, porque no forma recursos humanos en ingeniería, de cómo agregar valor, pero hay una base matemática que se está obviando. O sea, hay un tema de que la calidad del sistema educativo y los indicadores fundamentales como las mismas matemáticas que pueden elevar el nivel del país desde el punto de vista productivo y hasta económico, pero como que nuestras élites no han hecho conciencia de eso. No, y es que a la larga, miren, lo que a muchos gobiernos les interesa es tener una población realmente que no sea consciente, que no sea educada, porque eso es lo que le conviene. Es mucho más fácil de manejar esa masa. Es mucho más fácil inclusive de usted manipular. Claro. Y cuando usted tiene un estado de vulnerabilidad, que usted no está consciente de cuáles son sus derechos y quizás de los aportes que usted puede hacer, usted es una persona mucho más sensible, usted es una persona mucho más frágil. Y eso se puede ver en función de población. Se puede ver en función de población. Entonces, a la larga a los gobiernos lo que les interesa es no tener una población que sea educada y que se pueda manejar y que tenga las herramientas para que a la hora de poder cambiar los buenos o los malos gobiernos, que lo hagan por conciencia, no por las dádivas que finalmente le dan. Hay un tema político de base, Gerson, porque por ejemplo un país de clases medias es más crítico que una población
precarizada, en condiciones materiales de existencia, digamos, sin lo mínimo, y eso hace que, bueno, que esos ciudadanos, que son ciudadanos, dejen de ser ciudadanos y pasen a ser clientes, clientes. en función de la misma lógica, incluso electoral. Sí, sí, no, es que eso es así. Entonces, esa masa que es vulnerable, porque es vulnerable, pues muchas veces depende de lo que yo pueda darte, y cuando yo te doy, ¿qué usted cree que va a pasar? Entonces yo tengo ciertos compromisos que a la hora de decidir, no voy a hacerlo por conciencia, no voy a hacerlo por convicción, o mejor dicho, no voy a hacerlo por la razón. Entonces pasa ahí. Eso es, mire, Ricardo, eso es algo que como nación, como país, y yo entiendo que es una tarea pendiente de la misma educación, formar individuos críticos, ¿eh? Que estén bien claros de cuál es su rol, de cómo su pensamiento puede impactar en los cambios y transformaciones que exige la sociedad, y más en el nivel secundario, ya que nosotros estamos formando jóvenes que cuando salen de ahí muchas veces salen a hacer una vida de adulto, una vida ciudadana con ciertas responsabilidades. Claro. En ese sentido, Gerson, a propósito de inversión, estamos hablando con Gerson Santana, subdirector del Politécnico Francisco Antonio Batista. Gerson, hubo una discusión en el pasado reciente de que el tema de la educación era un tema de recursos. Ahora la discusión se ha elevado de nivel, ahora se habla de calidad. En ese sentido, desde el año 2013, cuando se aprobó el presupuesto general del Estado para ese año, hasta la época, el Estado dominicano está destinando el 4% del Producto Interno Bruto al sector educativo. Eso representa cerca de un 15% del presupuesto general del Estado. Muchos estiman que la cantidad de dinero que se le ha destinado al sector educativo ha sido perfectamente la misma cantidad que se destinó para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial en 1945. ¿Por qué tanto dinero? Y muchos entienden también que ese dinero se ha ido al zafacón de la historia porque los resultados no se ven. Usted como docente, yo lo estoy viendo desde el punto de vista muy crítico de afuera, sí, pero usted es docente, es matemático, es subdirector, gestiona procesos, gestiona gente. ¿Qué ha pasado con el 4% para la educación? Aquí hay que hablar de calidad de gasto. Okay. Es lo primero. Y déjenme decirle que si ese 4% se invierte de manera íntegra a la educación directo para mejorar el bienestar de los estudiantes y de las escuelas, que es probable que usted llegue a una escuela donde usted va a un baño, realmente un baño que no tiene la dignificación para un niño o una niña ir a hacer sus necesidades ahí, porque no la hay, son las condiciones mínimas. Si usted va, hay centros educativos donde usted ve que el techo casi se desploma. Bueno, aquí hay una comunidad, la comunidad del Verde, donde hay una escuela, la profesora Juan Bosch, estuvo un tiempo que inclusive los pedazos caían los escombros. Sí, caían. Y para nosotros poder lograr eso fue por un proceso de lucha que iniciamos tanto nosotros como con la comunidad. Y no era porque no había recursos, era porque realmente la calidad del gasto y quizás la prioridad que tenía el Estado en ese tiempo, los administradores no eran, no de la escuela, sino estamos hablando de los ministros, era quizá otra. Aquí hay una gran cantidad de ese dinero, de ese 4%, que no impacta de manera positiva a los centros educativos y mucho menos a los docentes. Por ejemplo, aquí hay una gran cantidad que se queda en el empresariado y muchas veces se favorece a empresas e instituciones que por alguna razón en cierto momento han aportado a determinado partido político que estuvo, que estará en el poder. Pero si usted observa en un reportaje que vi hace algún tiempo, la cantidad de útiles escolares, de uniformes, de zapatos, de tabletas que se dañan en ese Ministerio de Educación, cuando usted hace un análisis de la cantidad que se invierte, y usted ve eso, por ejemplo, a donde se dañen 100 tabletas, 100 unidades, usted saca un cálculo y usted va a ver que implicaría en 100 tabletas un gasto, pero cuando usted ve que cientos de uniformes ya podridos, desgastados, en un almacén allí,
que está ahí, que no da ningún tipo de beneficio, quizá el sector más vulnerable y que más necesita, la más empobrecida de esos jóvenes cuando lo necesitan. Y hay muchos que no van a la escuela porque muchas veces no tienen un uniforme. O si el padre le compra ese uniforme, lo hace con todo el sacrificio del mundo. Entonces son cosas que hay que valorarlas. Y yo entiendo que si el impacto no se ha dado de manera permanente es porque desde la misma sede del MINET, entonces los canales no han sido quizás, o las directrices no han sido las que deben enfocar para que sea un gasto de calidad. Claro, en ese mismo sentido, saludamos a Scarlett Yulisa, a Berenice Serí, que está en esta transmisión en vivo con Gerson Santana, subdirector del Politécnico Francisco Antonio Batista. Usted mencionó algo que de hecho es un concepto que usan mucho los economistas, la calidad del gasto público, en este caso en el ámbito educativo, donde se destinan muchos recursos, pero no hay una gestión correcta, sea por los intereses privados, corporativos, detrás de su presupuesto, porque es mucho dinero. Sí, sí. Es mucho dinero. Sí. Es tanto dinero que el 15% del presupuesto general del Estado, y incluso se descuidan otras áreas. Pero en ese sentido también ha pasado, y me gustaría que usted me dé su impresión, la relación de ADP minero. O sea, los maestros, incluso la misma conciencia de la gente, sí, de que se hace mucha huelga, que se hacen muchos paros. O sea, se está realmente planificando, digamos, estropear la dinámica de la enseñanza a nivel nacional. ¿Cómo está esa relación MINER y la ADP? ¿Hay una lucha real por la calidad de la educación a favor de los estudiantes? Miren, yo entiendo que la institución más abanderada en toda la historia de la educación dominicana, después del año 1970 hasta acá, ha sido la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Que si hoy por hoy nosotros hemos tenido logros reales en educación, se ha debido en gran parte a esa ADP que ha estado siempre, pero siempre, enfocada y dirigida a mejorar la calidad educativa y la calidad de vida de sus docentes. Si nosotros observamos ese 4%, aunque caminamos de la mano con todos los sectores que nos brindaron un apoyo extraordinario, quienes promovimos de manera oportuna, justa y en las calles para que ese 4% se diera fue la Asociación Dominicana de la ADP. Y la ADP, Ricardo, no quisiéramos nosotros inclusive estar protestando ni un solo día en la calle. Ahora, nosotros lo hacemos porque las necesidades que nosotros palpamos a diario en nuestro centro nos obligan a nosotros tener que salir a la calle, inclusive ser las voces de esos niños, de esas familias, que merecen recibir las mismas atenciones en igual condiciones que personas que tienen el poder adquisitivo para educar y formar a sus jóvenes en otros espacios que no sea la educación pública. Entonces nosotros somos voces en ese sentido. Y las luchas que la ADP ha llevado a cabo es, por ejemplo, por asuntos de incumplimiento. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de evaluación de desempeño, que yo entiendo que acá el Ministerio de Educación debe ser la institución más interesada en que se haga esa evaluación de desempeño. Nosotros estamos aquí desde el 2021 exigiéndonos una evaluación de desempeño cuando esa es competencia del Ministerio de Educación. Y mira dónde estamos. Estamos en el 2025. Pero también hemos emplazado al Ministerio de Educación que le dé respuesta y que le dé solución a múltiples problemas. Por ejemplo, hay una cantidad de centros que se han empezado ya su construcción y todavía esos centros no se culminan. Hay un hacinamiento y una sobrepoblación que actualmente, le digo al inicio de año, cuál es el dolor de cabeza de todos los padres. Es dónde voy a inscribir mi hijo. Porque a donde yo voy a inscribirlo, casi nunca hay cupo. Y no porque ese director o esa directora no quiere, sino porque inclusive, hay aulas que tienen 35, 40, 45 estudiantes. O sea, que de alguna manera no se ha cumplido con la responsabilidad que tenemos como establece el Estado y establece la misma ley 6697, la misma Constitución, de poder brindarles educación que es obligatoria a esos niños y a esas niñas. Entonces la ADP
siempre se ha mantenido vigilante, siempre se ha mantenido de frente. Ahora, con este nuevo ministro, nosotros como ADP tenemos otras nuevas esperanzas y ojalá nosotros no equivocarnos, porque nos equivocamos con Miyagi, como le dicen, nos equivocamos con el doctor Ángel Hernández y lamentablemente ha sido una de las gestiones que más ha atacado, que de manera más fuerte ha investido a la clase magisterial a tal punto que dedicó toda su gestión entera sencillamente a detractar la figura del docente. Caramba. Señores, gracias a todos por estar con nosotros en esta entrevista en exclusiva con Gerson Santana, subdirector del Politécnico José Antonio Batista. Gracias también a las personas que se han conectado, Alice, Scarlett, Cándida, Felicia, Fran Luis, gracias a todos y además de eso, las personas que se conectaron en esta transmisión en Conexión Ciudadana en nuestro canal de YouTube. Gracias, Gerson, por haber aceptado la invitación y compartir tus juicios, criterios y conocimientos sobre la calidad de la educación en República Dominicana. No, de antemano, Ricardo, agradecerle a usted, al staff del programa por la invitación y nada, estamos prestos a continuar debatiendo de estos temas que nos apasionan y son temas que realmente son puntuales y que nos afectan a todos. Gracias, Gerson. Señores, hemos llegado al final de esta transmisión. Insisto, gracias por su sintonía en Conexión Ciudadana. Soy Ricardo Yen. Recuerda que en Conexión Ciudadana tu voz cuenta. Nos vemos en una próxima entrega.